Hola, buen día a todos. Soy Fernando Chopatlán. Mi equipo está conformado por Karen Yasmín Bustos Baena, Maricruz Olivares Tentle y Ángel Chorley García. Les hablaremos sobre el tema de la temperatura cósmica. Estamos a cargo del profesor Jeffrey Bárcenas. Para comenzar este video les daremos una pequeña introducción del tema. Al hablar de la temperatura cósmica no estamos hablando de otra cosa más que el calor que existe en el espacio, y como sabemos el Sol es el encargado de esto. Sin embargo, era necesario medir esta temperatura y conocer las variaciones de esta. Por ello, los astrónomos utilizaron el Very Large Telescope de ESO para detectar por primera vez en el ultravioleta la molécula de monóxido de carbono en una galaxia ubicada a casi 11.000 millones de años luz de distancia. Esto fue lo que permitió realizar la primera medición más precisa que se conoce de la temperatura cósmica. La mayoría de los astrofísicos suponen que el origen del universo viene del Big Bang. De ser así, la radiación de esta primitiva bola incandescente era más caliente en el pasado. Según la medición de temperatura actual, es de 2.725 Kelvin. Se estima que la temperatura hace 11.000 millones de años fue cerca de 9.3 Kelvin. ¿Alguna vez nos hemos preguntado si nuestro universo siempre ha sido igual? Pues el Big Bang que propone George Lemaitre en 1927 dice que nuestro universo empezó como una singularidad infinitamente pequeña, densa y caliente. Posteriormente se infló, que fue cuando se dio el Big Bang, y ya después se enfrió y se expandió hasta el tamaño y la temperatura que tiene actualmente. Los astrofísicos hizo la primera medición de temperatura de la radiación cósmica de fondo de microondas, cuando el universo tenía tan solo 2.000 millones y medio de años. Usaron el espectrógrafo ultravioleta y visual Herschel del Very Large Telescope de ESO, que es el Observatorio Europeo del Sur. Este instrumento es para observaciones en luz visible y ultravioleta. Es un espectrógrafo de alta dispersión. En esa ocasión, solo pudieron medir una temperatura en el rango de entre 6 y 14 grados Kelvin. No dejemos de lado que la radiación cósmica de fondo se percibe o escucha en cualquier dirección, como un ruido permanente en el universo, y se expresa también en una temperatura de 2.7 grados Kelvin. Actualmente, con el uso de satélites modernos, se ha proporcionado la primera evidencia existencial de variaciones de la radiación cósmica de fondo. Con estos datos se ha realizado el mapa de la historia térmica del universo que, según se cree, es la remanencia del Big Bang o la gran explosión. Como ya mencionó mi compañera, la radiación de microondas cósmica de fondo, CMB por sus siglas en inglés, es la luz remanente de la radiación del origen del universo. En principio, los fotones de esta radiación se orientan sin ninguna dirección. Sin embargo, cuando hay una interacción con dichos fotones, esta los obliga a orientarse en una dirección preferente, y ahí es cuando se dice que la radiación está polarizada. El modelo cosmológico que se tiene dice que el universo se ha enfriado desde el Big Bang y continúa haciéndolo. También describe cómo es que debe continuar el proceso de enfriamiento, aunque este proceso solo se tiene confirmado para tiempos cósmicos recientes. Este descubrimiento también podría tener implicaciones para la energía oscura. Hay que tener en cuenta que alrededor de 380.000 años después del Big Bang, el cosmos joven experimentó un cambio decisivo, puesto que por primera vez se enfrió hasta tal punto que se formaron átomos y la radiación pudo propagarse libremente. De allí que brilló la primera luz. Debido a la expansión del cosmos, esta luz se convirtió en radiación de microondas, y hasta ahora se puede medir como el fondo cósmico de microondas, ya que esto proporciona información valiosa sobre la estructura y los procesos de los primeros días del universo. Se descubrió una pantalla de gas de agua fría que proyecta una sombra sobre la radiación del fondo cósmico de microondas. La temperatura del agua se puede determinar a partir de otras propiedades observadas del estallido estelar. La diferencia indica la temperatura de la radiación del Big Bang, que en ese momento era unas 7 veces mayor que en el universo actual. Para esta medición de la temperatura cósmica, los astrónomos utilizaron el NOEMA de los Alpes franceses. El radiotelescopio más potente del hemisferio norte lo usaron para apuntar a una nube fría de vapor de agua en la galaxia HFLC3. La nube fría proyecta una especie de sombra sobre la radiación cósmica de fondo, dejando líneas de absorción en el espectro de la luz de la radiación.
Hay que recordar que la radiación cósmica de fondo fue detectada por primera vez por los radioastrónomos Armand Penzias y Robert Wilson en 1962. El satélite COBE de la NASA detectó anisotropías o pequeñas desviaciones de la temperatura con respecto al valor promedio en la radiación cósmica de fondo en 1992. La temperatura de radiación cósmica de fondo se puede representar con colores como el amarillo, representando una temperatura caliente, y azul, una temperatura fría. La radiación de fondo de microondas se mide con el espectrofómetros FIRAS en el satélite COBE de la NASA. Las mediciones mostraron que en esta fase temprana la radiación cósmica de fondo tenía una temperatura de entre 16,4 a 30,2 Kelvin. Esto es consistente con la temperatura de 20 Kelvin, predicha por los modelos cosmológicos para 880 millones de años después del Big Bang. Desde que esta fue liberada, la radiación se había enfriado con un factor de aproximadamente 1000. Sin embargo, todavía está alrededor de 10 veces más caliente que sus actuales 2.728 Kelvin. ¿Y para qué puede servir medir la temperatura? Bueno, pues la expansión cósmica y el enfriamiento del fondo de microondas están linealmente relacionados. Si se mide la temperatura una y otra vez, poco después de que se liberó la radiación, se puede determinar qué tan rápido tuvo lugar la expansión cósmica. Y así concluimos el tema de temperatura cósmica. Esperamos que este video haya sido de su agrado y en nombre de todo el equipo les damos las gracias.